La semana pasada empezamos el libro de los Hechos y a grandes rasgos lo que vimos fue que el libro de los Hechos lo escribió el doctor Lucas para contarle a Teófilo, el mismo señor a quien él le escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Esta es como la continuación, ¿verdad? Que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, que ya Lucas le había enseñado a Teófilo, y a Teófilo había aprendido estas cosas ya, y ahora estaba Lucas continuando esta historia, ¿verdad? De las cosas que dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Quiere decir que Teófilo primero te escribía acerca del ministerio de Jesús en la tierra. Sin embargo, dice en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, esto fue el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, estando con ellos todavía. Y entonces, antes de ascender Jesús, dice: los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Entonces, esa es la promesa del Espíritu, el poder para poder predicar el Evangelio, ¿verdad? hasta lo último de la tierra. Que es paralelo con lo que enseña Mateo, con lo que registra Mateo 28, del 18 al 20, que es lo que se llama la Gran Comisión. Bueno, esto es una parte también de la Gran Comisión registrada por Lucas, ¿verdad? Entonces, vemos que después de la ascensión del Señor, lo que se registra es cómo eligen al sucesor de Judas Iscariote. Echan suerte, quiere decir, eso es una forma, en aquel tiempo se hacían ese tipo de cosas en aquella cultura. Echaban suertes a ver quién era el hombre que iba a ocupar el lugar de Judas. No podía ser cualquiera, tenía que ser uno que desde el principio hubiera andado con Jesús y todo. Luego entonces, viene el capítulo 2, muy interesante capítulo 2, que es la venida del Espíritu Santo, dice aquí en la Biblia mía, ¿verdad? Entonces Pedro, después que viene el Espíritu Santo, Pedro da un gran discurso. Después se describe brevemente cómo vivían los primeros cristianos. Eso es el final la mitad del 2. Después Pedro predica de nuevo. Predica de nuevo Pedro en el 3, porque primero sana Pedro y Juan a un cojo. Vamos por el 3, ¿verdad? Entonces, después Pedro tiene que comparecer ante el concilio de los judíos, porque le dicen que no prediquen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y después los creyentes, cuando ven que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, le agradecen al Señor y le piden que se les dé poder para seguir predicando, que al fin y al cabo es lo que Jesús dijo del principio, ¿verdad? En el capítulo 5 vemos como un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira caen muertos porque vendieron una tierra y dijeron que la habían vendido en un precio. Entonces le dijeron eso a Pedro, le dieron el dinero supuestamente, y el Señor los mata, primero a uno y después al otro. Y esto fue el resultado de que los cristianos estaban haciendo ese tipo de cosas. Estaban vendiendo propiedades y cosas y poniendo el dinero delante de los apóstoles para que los apóstoles pudieran aprovechar ese dinero para bendecir a la gente, ¿verdad? Para que a nadie le faltara nada en la comunidad cristiana. Eso es increíble. Eso fue increíble. Y luego, bueno, Pedro y Juan fueron perseguidos nuevamente. Después viene la elección de los diáconos, cuando las viudas se estaban quejando, las viudas de origen griego se estaban quejando de que no se les estaba dando la comida que debían darle a las viudas. Estaban priorizando las viudas de origen hebreo, ¿verdad?
y las viudas, también judías, por supuesto, pero de origen griego, no estaban siendo priorizadas, no las estaban atendiendo bien. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, escojan diáconos, o sea, escojan hombres que sean llenos del Espíritu Santo y que sirvan y que tengan buen testimonio delante de ustedes y que sirvan las mesas. Fíjense, para servir mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser de buen testimonio. Sí, por eso estaba hablando de la parte de servir anteriormente, porque cualquiera no puede servir. Como resultado de lo que Dios ha hecho en él es que se sirve. Entonces, después viene la muerte de uno de estos diáconos por predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y así sigue avanzando el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero yo quiero centrarme en los 5 primeros capítulos. En los 5 primeros capítulos. Hasta donde el Señor mata a estos dos, a esta pareja, por decir mentira. Y es muy interesante, son muy interesantes las cosas que aprendemos aquí. Porque como dije en la enseñanza anterior, y esto más bien es una enseñanza, pero siempre aprovechamos y nos alimentamos también espiritualmente. No es para conocer cosas solamente, no es para enseñar información nada más, sino debemos alimentarnos de esto. Ahora, yo quisiera hacer énfasis en las obras poderosas de Dios, porque todas estas cosas que vienen sucediendo y que van a seguir sucediendo en el libro de los Hechos son obras poderosas del Señor, ¿verdad? Y debemos saber cómo interpretar ese tipo de cosas. Porque como ya dije en la enseñanza anterior, en la introducción al libro de los Hechos, en la parte de habla hispana de la iglesia, sé que también en otros idiomas, en otras culturas, sucede lo mismo en algunos casos. Pero por lo menos aquí he visto mucho que la iglesia de habla hispana tiene una tendencia a maximizar, a darle mucha importancia a todo lo que son los grandes milagros del Señor. Y deberíamos, ¿verdad? Hacemos bien si hacemos eso. Ahora, ¿qué es lo que hacemos mal en ese aspecto? Exaltar al ser humano cuando pasa una cosa así. Ahora resulta que alguien oró por otro hermano, por una persona cualquiera, se sanó. Y de repente la atención ¿a dónde va? A la persona que oró. Ahora alguien predicó y se convirtieron 30 personas al mismo tiempo, aceptaron al Señor. ¿Y para quién va la gloria? Para el predicador. Entonces, ese tipo de cosas son las que queremos analizar bien, porque, mire, usted y yo podemos saber eso, pero qué bueno cuando profundizamos, cuando nos ponemos a meditar en que eso no es lo que dice el Señor. Eso no es. Y hay varias razones, y eso también lo vamos a ver aquí. En los ejemplos que vamos a ver aquí, que son 4, vamos a ver 4 obras poderosas de Dios por el Espíritu Santo. Y vamos a ver en realidad qué es lo que causa, por qué es que no nos damos cuenta de que en realidad el Señor es el que quiere glorificarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está impidiendo eso? ¿Ah? A ver, lo primero que quisiera ver es que Dios envió al Espíritu Santo a morar en los creyentes. Eso es lo primero que quisiera ver. Y cuando vemos en ese capítulo 2, tan estudiado y súper mencionado y súper descrito por los cristianos de habla hispana, porque el Espíritu Santo, para los cristianos de habla hispana, el Espíritu Santo es muy importante, y qué bueno que lo es. Qué bueno que el Espíritu Santo es muy importante, porque es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios. Ahora, cuando ponemos el Espíritu Santo a hacer cosas en nuestra mente, a hacer cosas que en realidad la palabra no dice, eso es un problema grandísimo. Mire, y todo empieza por este poder que se describe en la Biblia, y es cierto, vamos a leerlo. Y lo voy a leer con el mayor énfasis posible. ¿Saben? Y vamos a leer del versículo 1 al 13, fíjese, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo pues les oímos, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están borrachos, decían. Okay. Aquí hay muchas cosas que se pueden analizar y ya en otros momentos aquí lo he analizado. Pero quisiera centrarme en la historia. ¿Qué es lo que cuenta la historia? Bueno, que los discípulos estaban unánimes en el mismo espíritu, ¿verdad? Y de repente vino un viento y entró en el lugar y se posaron como lenguas de fuego encima de cada uno y resulta que empezaron a hablar todos en diferentes idiomas. Ahora, ¿por qué sabemos que no es una lengua rara que nadie entiende? Que no tiene origen de ningún tipo, sino que es una lengua que nadie en el mundo puede comprender. ¿Cómo sabemos que no es? Bueno, ¿por qué sí que dice lenguas? Sabemos que el tipo específico de lengua es un idioma. ¿Por qué? Porque puede ser idioma, puede ser otra cosa, ¿verdad? Según las tradiciones que hay en la iglesia también. Ahora, cuando seguimos leyendo lo que acabo de leer, lo que vemos es que las personas que estaban ahí eran judíos de todas partes del mundo. Entonces, cada judío, aunque era judío, hablaba su idioma del lugar de donde era, ¿verdad? Es la etnia, eran judíos porque eran descendientes de Abraham, eran hebreos, ¿verdad? Pero, cada cual vivía en un lugar determinado y por eso cada cual hablaba su idioma. Así mismo es ahora, los judíos son de todas partes del mundo y cada cual habla su idioma. Entonces, lo que sucedió fue que los discípulos del Señor Jesucristo, al recibir el Espíritu Santo, empezaron a hablar la palabra de Dios en todos los idiomas de toda esa gente. De manera que toda esa gente escucharon la predicación del mensaje de Jesucristo. Eso fue lo que sucedió, por eso sabemos que lo que les dio el Espíritu en ese momento fueron idiomas distintos. Ojo, idiomas que ellos no hablaban. Ellos no hablaban esos idiomas y por el Espíritu Santo ellos hablaron esos idiomas. Hay historias de personas que han estado predicando en ciertos lugares y que de repente le dice, oiga, ¿y por qué usted habló en francés? También, ¿dónde aprendió usted el francés? Yo no hablé en francés. Y así como no. Dice, mira, ese señor que está ahí habla francés y lo entendió. Cosas así han sucedido. Bueno, el caso es que esto es lo que significa. Ahora, después de entender el pasaje, hay una observación muy importante que tenemos que hacer. Y esto es importante no solo teóricamente. Esto no es teología nada más. Mire, el Espíritu Santo ya vino a la tierra. Eso es un problema para mucha gente. Para muchos cristianos sinceros que quieren vivir para el Señor, que quieren seguir al Señor, de verdad. Es un problema. Porque si el Espíritu Santo ya vino, y el Espíritu Santo es el que nos da el poder, según Jesús en el capítulo 1, para poder llevar a cabo el ministerio, para poder llevar la vida cristiana, todas esas cosas, pues entonces ¿cómo es posible que haya cristianos en la iglesia, entre comillas, que no tienen el Espíritu Santo? Si son cristianos de verdad, ¿cómo no tienen el Espíritu Santo? Eso está bien raro. Eso es bien raro. O sea, si usted es cristiano, usted dice, sí, yo recibí al Señor Jesucristo, yo me arrepentí de mis pecados, yo me comprometí con Él en seguirlo, Él me tocó mi corazón, Él me cambió la vida. Pero no tengo el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza a veces? La enseñanza a veces es que como mismo estas personas, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino permanezcan hasta que la promesa venga, pues la práctica muchas veces es, hermano, usted se convirtió ya, ok, se convirtió, ahora debe orar para que reciba el Espíritu Santo. Eso es un problema.
Es un problema separar la conversión del recibir el Espíritu. Es un gran problema. Porque entonces, ¿con qué poder va a vivir esa persona para Cristo? Sin el Espíritu. ¿Con qué poder? Va a seguir en sus pecados, porque déjeme decirle que yo sin el Espíritu Santo seguía en mis pecados. Yo por mucho que quisiera ser una mejor persona, yo terminaba cometiendo los mismos pecados en los que siempre anduve. Y por un tiempo yo decía, no, ya yo no voy a hacer más esto. Y me duraba un tiempo. Y cuando menos me lo imaginaba, ¡bum!, ahí estaba de nuevo en el pecado. Hasta que el Señor me rescató de verdad. Entonces ya ahí es mucho más difícil caer en un pecado. Mucho más difícil. No cualquiera cae así de repente. Cualquiera puede caer, pero cuesta mucho trabajo que seamos así tan vulnerables cuando tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Por tanto, debemos entender que este pasaje que yo acabo de leer cuenta que el Espíritu ya vino, y como lo recibieron estas personas, lo siguieron recibiendo en el libro de los Hechos, las personas. Por ejemplo, en el capítulo 10 vemos a Cornelio con todos sus familiares y amistades y todo. Cornelio no tuvo que orar para no sé qué tiempo para recibir el Espíritu Santo. No. Sí, escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, no había terminado Pedro de predicar, dice, y ya había descendido el Espíritu. Ya había venido el Espíritu a ellos. Y así es con toda persona, señores. Así es. Hablen o no en otros idiomas, en otras lenguas. Hablen o no hagan señales de ese tipo o no. El Espíritu viene a morar a cada persona que acepta al Señor. A cada persona. Ahora, ¿por qué es el problema? Bueno, y esto es clave a la hora de enseñarle a otras personas. Porque debemos nosotros alimentarnos de esto y saber que el Señor nos da a nosotros la gracia, la fuerza, el poder para vivir para Él. Y debemos darle gloria al Señor por eso. Ahora, una vez alimentados nosotros, debemos aprender también cómo alimentar a otros. Porque si no, el reino de Dios no avanza. No sé si eso queda claro, si eso tiene sentido. Que si nosotros no somos instrumentos de Dios para avanzar el reino, ¿quién va a ser entonces? Porque a lo mejor esta iglesia un día se llena, este edificio, y vienen 100. ¿Pero qué? El único que puede predicar el Evangelio es el pastor. Entonces, el reino del Señor no avanza. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? ¿Qué debemos saber los que queremos ser capaces de ayudar a otros a entender la palabra de Dios y a seguir al Señor Jesucristo? Bueno, si nos apoyamos, en un solo pasaje de las Escrituras, esto es lo que sucede. Cuando nosotros leemos solamente que el Señor Jesucristo dijo, esperen la bendición, la promesa. Claro, usted lee ese pasaje nada más y usted dice, quiere decir que todos debemos esperar la promesa. Entonces voy a pasar tiempo orando, esperando que el Señor mande el Espíritu a que more en mí. Claro, porque usted leyó un solo texto. Usted analizó un solo texto de la Biblia que habla de recibir el Espíritu Santo. Pero es que en todo el libro de los Hechos aparece cómo muchas personas recibieron el Espíritu. Varias, vamos a decir. Pero usted se enfocó solamente en que no, es que Jesús dijo que hay que recibir la promesa. Hay que esperar para recibir la promesa. Entonces todos tenemos que esperar. Usted se convierte y espera. Pero nunca se pregunta, y desde que me convierto hasta que por fin recibo el Espíritu, ¿cómo vivo para el Señor ahí? ¿Qué? Por fuerza de voluntad. No sé, a usted a lo mejor le resulta eso, a mí no me resultó. A mí la fuerza de voluntad de verdad que no me resultó mucho. Entonces, si seguimos leyendo en la historia que nos cuenta el doctor Lucas, vemos que en efecto Dios hizo señales a través de los creyentes por el Espíritu Santo. Dios hizo señales, claro que sí las hizo. Fíjese, si vemos el versículo 3, fíjese lo que dice. Pedro y Juan subían juntos al templo la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento,
esperando recibir de ellos algo, dinero, ¿verdad? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mire, Dios hizo señales como esta a través de los creyentes. Y Dios todavía puede hacer algunas señales, si Él quiere, ¿verdad? Ahora, lo malo de esto, como hablamos al principio, es que la atención cae sobre el instrumento de Dios. Y eso no es de ninguna manera la intención del Señor. Y Él lo deja claro, porque cuando vemos cómo reaccionaron las personas en este pasaje, sabemos que no fueron Pedro y Juan los que se llevaron la gloria. De ninguna manera Pedro y Juan se llevaron la gloria. Fíjense que dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. El hombre mismo que recibió el milagro alabó a Dios. Las personas se llenaron de espanto por lo que estaba sucediendo. Todo el pueblo vio este tipo de cosas y les causó temor. No el temor que nos hace huir de Dios, sino el temor que nos hace reconocer delante de quién estamos, ¿verdad? Con respeto, con reverencia y con mucho agradecimiento, ¿verdad? Entonces, debemos saber que como mismo Pedro y Juan no quisieron la gloria esa, tampoco nosotros debemos quererla. Ahora usted ora por alguien, le predica el evangelio a alguien, y esa persona viene al Señor. La gloria no es para usted, no es para mí, no es para nada de eso, nada de eso. Esa es la obra que el Señor Jesucristo nos envió a hacer, y eso es lo que hacemos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿O cuál es el problema de cuando no leemos bien? Lo que pasa es que a veces no leemos el pasaje completo. Y es por eso que yo he insistido hoy en leer todos los pasajes completos. Porque primero vimos que por leer un solo pasaje hubo problemas. Ahora vemos que por leer solo, digamos, si usted lee y dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, ese espanto seguro es porque mira esta gente lo que puede hacer. O sea, cuando usted agarra un versiculito, un pedazo de versículo, usted puede decir, no, esto significa lo que yo quiera. Claro, usted va a decir que Dios dice eso. Pero no, Dios dice eso y mucho más también encima, arriba. Dios dice todo el pasaje. Dios cuenta todo. Usted y yo debemos leer todo. Entonces, cuando usted y yo leemos todo, nos damos cuenta de que no hay gloria para nosotros. No hay gloria para nosotros. ¿Sí? De hecho, ¿cómo sigue? Si usted lee a partir del versículo 12, usted simplemente sigue leyendo, lo que va a ver es tremendo discurso de Pedro. Como mismo dio Pedro el discurso del capítulo 2, pues ahora vuelve a dar otro discurso evangelístico. Entonces usted se da cuenta de que eso que hizo Pedro con Juan, el resultado no fue la gloria para Pedro y Juan, sino fue otro discurso más evangelístico. ¿Por qué? Porque la gente se quedó maravillada. Y Pedro dijo, dice el versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Ahí está. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Porque ahora los que reciben la atención somos nosotros, Juan y yo. Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Ese es el versículo clave. O sea, ahí eso le da paso al discurso, a la evangelización, ¿verdad? Y ustedes, bueno, le hace la historia del pueblo de Israel, pero encaminado al hecho de que ellos mataron al Señor Jesucristo.
Pero empieza por ahí. Y ustedes creen que nosotros somos los que hicimos el milagro. Ahora ustedes se nos quedan mirando a nosotros como si por nuestra piedad, o sea, por nuestra gran relación con el Señor, hubiera pasado una cosa como esta. No, no fue así, no fue así. O por nuestro poder, dice. O sea, no somos nosotros los que tenemos el poder. Y no es porque nosotros seamos personas más piadosas que muchas otras. No es eso. Es que Dios ha hecho esto a través de nosotros. ¿Por qué seguimos a Jesucristo? De hecho, el mensaje de Jesucristo es este que está aquí. Y ahí les predica el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cualquier cosa que el Señor quiera hacer a través de nosotros, delante de alguien, eso puede ser una oportunidad para predicar, no de nosotros, y no de que nosotros somos instrumentos por lo buenos que somos y lo espirituales. No, simplemente, esto es lo que Dios quiere que usted sepa. Este es el mensaje que Dios quiere que usted sepa. Y eso capta la atención de la gente. Dios sabe por qué hace las cosas. No sabemos a veces por qué sucede cada cosa, pero Dios sí sabe. Entonces, como dijo Jesús, vemos también en el capítulo 4, y vamos a verlo ahora, que Dios dio a los creyentes el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y ahí vuelve de nuevo la palabra poder que menciona Pedro aquí. ¿Ustedes creen que es por nuestro poder que pasan estas cosas? Y Dios dio a los creyentes el poder del Espíritu, claro, para hacer este tipo de milagros, si Él quiere, pero sobre todo para predicar el Evangelio. Y vamos a ver en el capítulo 4, dice desde el versículo 23, porque a Juan y a Pedro los apresaron por predicar el Evangelio. Ya les habían dicho, no prediquen más en ese nombre, en el nombre de Jesús. Pero ellos, pues no puede ser, no se le puede hacer caso al hombre, sino hay que glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 23 en adelante, y puestos en libertad, porque tuvieron que ponerlos en libertad, ¿verdad? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Esto es una oración de los discípulos. Cuando Pedro y Juan les contaron a los demás discípulos lo que había sucedido. Esta es la oración de los discípulos. Vamos a ver si se parece a la de nosotros. ¿Se parecerá un poco a la de nosotros? Vamos a ver, dice. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido, dice. Esto es parte del Salmo 2. Que Mashiach es la palabra que uso para Mesías en el hebreo, que no estaban pensando en Jesús porque ellos no sabían, pero sí contra su ungido. Contra su ungido, esto es un salmo mesiánico. Este salmo se refiere al Mesías. ¿Saben? Y en el versículo 27 dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Ve? A quien ungiste. ¿Y quiénes se unieron contra él? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, esto estaba predeterminado por Dios, pero también ellos tenían responsabilidad. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con de todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, este es el resultado de la oración, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, cuando oímos toda esta historia, está clara la historia. La historia es que cuando Pedro y Juan le contaron a los demás discípulos lo que habían pasado con los líderes religiosos por causa de su predicación acerca de Jesús, ellos se juntaron en oración, diciéndole en esencia, Señor, sabemos cómo este pueblo se juntó para matar a tu Hijo Jesucristo. Pero ahora te pedimos que tú nos des a todos el poder para predicar tu evangelio, como Jesús lo mandó, ¿verdad? Ahora,
hay personas que cuando leen una parte de este pasaje, mire lo que leen. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es verdad que dice eso, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se centran muchas personas? En eso. En la gran emoción de que el lugar tembló. Hermano, es que cuando usted y yo oramos, debe temblar el lugar. No se rían, no se rían. Ustedes son cristianos hace mucho más tiempo que yo. Ustedes deben saber. Ustedes deben haber escuchado, deben haber visto más que yo. ¿Sí? Pero el poder del Espíritu claro que el poder del Espíritu es grandísimo. Y hace maravillas. Lo que nosotros no podemos hacer. Sin embargo, lo que está diciendo este pasaje no es que usted y yo debemos empezar a orar para que tiemble el lugar. Y que si tiembla el lugar, eso es señal de que nosotros de verdad somos buenos creyentes y que el Señor va a cumplir lo que nosotros le pedimos y todas esas cosas. Que el Señor se ha manifestado de forma poderosa. Y oye, ¿en cuántas cosas no se manifiesta el Señor? Poderosa, poderosísimamente. Y no necesariamente tiene que temblar el lugar. Entonces, ¿por qué no sucede esto? Porque en realidad, fíjese cómo los discípulos oraron para que Pedro y Juan, y ellos también, pudieran hablar la palabra del Señor. Por eso es que el principio que saqué fue, Dios dio a los creyentes el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y ellos ahí claramente están pidiendo ese poder para eso. Se lo están pidiendo directamente a Dios. Señor, ya ves lo que está pasando, lo que pasó con Jesús, ya ves lo que está pasando también ahora con algunos de nosotros. Danos el poder para predicar. Y ahí mismo mostró Dios. Y yo sí, se los estoy dando. Ahí está. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Punto. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando usted y yo le pedimos al Señor que nos dé esa facilidad para hablar la palabra de Dios, y de verdad nos centramos en el Señor, en sus cosas, aprendemos su palabra, y pasamos de verdad tiempo con el Señor. Eso, ahí el Señor bendice. Bendice, no porque nosotros seamos, como dice Pedro, demasiado piadosos y demasiado poderosos, sino porque la voluntad de Dios es extender su reino y que exaltarse Él. Entonces, cuando usted y yo pedimos que como instrumentos de Él estemos alineados con Él y Él nos dé la posibilidad de predicar, pues créame que si estamos haciendo lo correcto, se nos va a dar esa posibilidad. Y que no va a ser para la gloria de nosotros en lo absoluto. Y no es una transacción. Bueno, yo me porto bien y hago bien todo, entonces cuando yo oro el Señor me da. No, esa no es la manera de entender eso. Si eso fue lo que usted entendió por internet, porque los que están aquí no entendimos eso. Pero si usted está viendo por internet y usted entendió eso, yo me porto bien, hago todo lo que tengo que hacer, entonces yo le pido a Dios que me dé la posibilidad de hablar la palabra, entonces en verdad no es transacción, no, de ninguna manera. Es que en nuestra relación con el Señor, eso es lo que sucede. Ese es el objetivo del Señor, ese es el propósito por el cual Él nos llamó y ese es el camino en que nosotros andamos, punto. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, pues estas cosas suceden, en este caso, tercer motivo, tercera razón, por no leer con cuidado. ¿Por qué? Fíjese ese mismo versículo 31. ¿Qué fue lo que yo hice para ilustrar lo que le pasa a algunas personas? Dejar a media el versículo. O sea, leemos del pasaje lo que queremos leer, pero lo leímos completo, sí. Mira, lo leímos completo. Buscamos otros pasajes también quizás, pero la parte en que nos centramos es la que nosotros quisimos centrarnos. A veces no nos damos cuenta, no lo hacemos a propósito. Pero, sí, porque yo no estoy diciendo que la persona a quien le pasa esto está en pecado. No, está en pecado si conoce y manipula la palabra con toda intención. Pero si no sabe cómo leer bien, bueno, accidentalmente le sucedió, pero debe corregirlo, ¿verdad? Debe seguir aprendiendo. Y el aprendizaje no es muy difícil, es simplemente prestar atención. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, ese era el objetivo. ¿Por qué sabemos que es el objetivo? Porque la oración fue para eso. Y ahora, Señor, versículo 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Ah, claro, dice el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús, Santo Hijo Jesús. Claro, señales iban acompañadas, a acompañar esa bendición, ¿verdad? De poder predicar la palabra. Pero la atención, nuevamente digo, no es sobre las señales, sino es lo que las señales demuestran, ¿verdad? Y no es sobre el que hace las señales, mucho menos. Ahora, lo último que saqué en este pasaje fue que Dios hizo juicio entre los creyentes por mentir al Espíritu Santo. O sea, hubo algunos creyentes que no hicieron lo correcto delante de Dios. Y estaba surgiendo justamente en ese momento la comunidad cristiana. Se habían convertido mucha gente y había mucha santidad entre esas personas. Qué pena que entre nosotros a veces nosotros fallamos en eso. No hay eso entre nosotros. Y mucho menos hay que nos ayudemos unos a otros, ¿verdad? Fallamos en eso a veces. Pues con ellos no había ese problema de ninguna manera. De ninguna manera. Mire, en el capítulo 5 vimos por encima al principio el problema de Ananías y Zafira. Ese matrimonio que le mintió supuestamente a Pedro, ¿verdad? Humanamente se pararon delante de Pedro y le dijeron: mira, Pedro, te queremos dar este dinero, como han hecho otras personas. Se cuenta que Bernabé había hecho eso. Y entre paréntesis, somos personas muy generosas, como los demás. También nosotros somos generosos. Mira, te vamos a dar este dinero de un terreno que vendimos, una propiedad que vendimos. Este dinero es para la gloria del Señor. Toma, lo vendimos en tanto, ahí están. Y enseguida Pedro dijo: ¿pero por qué hicieron eso? Mira, dice que empieza el capítulo 5 con pero. ¿Por qué? Porque antes cuenta que Bernabé había hecho esta obra de caridad, ¿verdad? Y ahí dice Lucas, pero, o sea, lo que vamos a leer ahora no es lo mismo que lo que hizo Bernabé, es todo lo contrario. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una propiedad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Nadie lo sabe. Mi amor, nadie se va a enterar de esto. Mira, ahora vamos a ser las personas más caritativas de todo esto. Ahora vendimos esto, ¿verdad? Esto nos costó 3,000. Pues vamos a agarrar 2,000 y vamos a dar 1,000 y decimos: mira, vendí un terrenito en $1,000. Mira, Pedro, mira qué bueno yo soy. Mi amor, esto está... Todo el mundo va a decir: oye, qué buenos son esta gente. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Simplemente, la mentira no se la dijo a Pedro. Una vez más, Pedro simplemente es el instrumento. Pero ellos querían burlar al Señor. ¿Y qué? Porque usted convino con su esposa en privado que iban a decir una mentira. Ah, ya eso más nadie lo sabe. Ah, pero entonces Dios no lo está mirando a usted. Dios no sabe ninguna de las fechorías que usted hace. Bueno, yo no sé qué tipo de Dios es ese. Que no conoce, no puede ver ninguna de las fechorías que usted hace o piensa. Dice, ahora mire esto, qué importante es. Porque es que lo que está diciendo Pedro aquí, que no estaban obligados ellos a dar eso. No estaban obligados. Mire, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, si te hubieras quedado con ella, ¿acaso no iba a seguir siendo tuya? Dice, y vendida, no estaba en tu poder. O sea, si lo hubieras vendido, el dinero no era tuyo. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, Ananías, tú me estás mintiendo a mí supuestamente, pero es que no es a mí. Porque en realidad Pedro no es adivino. Le está mintiendo directamente al Señor. O sea, él no estaba obligado ni a vender eso, ni a dar todo el dinero tampoco. Era de él la propiedad, era de él. Y cuando la vendió, el dinero era de él también. Pero ¿qué pasa? Que personas como Bernabé habían puesto en su corazón lo contrario, lo bueno. Ah, ahora el Señor me ha puesto en mi corazón que yo haga esta donación. Pero ahora viene el otro y dice, pues yo también voy a hacer algo parecido.
Pero no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y ahí empiezan las cosas. Ahí empiezan los problemas. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Eso no lo... Cuando hice el estudio, no pensé en eso, pero ahora sí lo veo. Qué curioso, que él y su mujer planificaron todo de forma que nadie más supiera. Y resulta que ahora llegó su mujer y era ella la que no sabía qué había acontecido anteriormente con su esposo. Era ella ahora la que no sabía, la que estaba simplemente ajena a todo lo que estaba pasando. Resulta que ella y su esposo pensaban que lo sabían todo y ahora era ella la que no sabía nada. Dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? O sea, a ver, Zafira, esto fue el precio por el cual vendiste la heredad, tú y tu esposo. Dice, y ella dijo, sí, en tanto. No dijo ni el número, no era importante. El precio no era importante. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ahí está de nuevo. ¿Cómo se van a poner tú y tu marido de acuerdo para decir esa mentira tan grande que es al Señor directamente? Y Pedro le dijo, 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¡Bum! De nuevo, otra. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor, nuevamente se repite esto, se dan cuenta, ¿verdad? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. De nuevo, no es el temor que tengo que huir del Señor. No, es la reverencia al Señor. El Señor, de verdad que tú eres Dios y tu poder es infinito. Y es acercarse a Él, reconociendo a quién nos estamos acercando y dando gracias y no pensando en ninguna de estas maldades. Ay, pero ¿qué tiene de malo decir? Es una maldad. A lo mejor usted que nos está viendo por internet no es creyente. Y está bien, no es creyente. Pero no comprenda lo que no es. No comprenda lo que no es. Cuando Dios dice que una cosa es maldad, es maldad. No será la maldad de ir a robar a alguien o cometer otro delito que es penado por la ley, que también son maldades. Pero hay cosas que espiritualmente Dios ve como maldad. Yo sé que es muy difícil aceptar ese tipo de cosas, pero debemos aceptarlo y nosotros los creyentes, cuando el Señor le toca el corazón a otra persona y estamos enseñándolo, eso con mucha gentileza, con mucha suavidad, pero con mucha verdad también hay que enseñarlo. Digo, mire, esto delante de Dios es una maldad. Es una maldad que usted le haga a su esposa esto y aquello y aquello. Es una maldad que usted trate a su hijo así, así, así. Es una maldad que usted a su hermano le haya dicho esto, aquello. Es una maldad. Pero es que eso todo el mundo lo hace, sí, pero el problema es que si usted quiere seguir al Señor, el Señor traza un camino. Ese es el camino en el que Él nos pone. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de este pasaje? Ay, ustedes me van a decir, pero ¿qué tú estás pensando? No, yo no. A mí no fue el que se me ocurrió esto. Si le mientes a los líderes, te puedes morir. Ahora, vamos a estar claros. ¿Fue lo que pasó? De cierta manera, sí. Sí pasó. Humanamente, este matrimonio le dijo una mentira a los apóstoles. Y dice que Pedro fue el que habló con ellos. Pero, ¿acaso esto quiere decir que los líderes cristianos tienen autoridad para declarar maldición de muerte sobre un creyente? Si le mientes al pastor, puedes caer muerto ahí mismo. ¿Qué cosa es eso? O sea, ¿qué clase de enseñanza es esa? Y le digo, son cosas duras y las estoy grabando y todo, las estoy poniendo por internet. No me interesa. No me interesa quién se ponga bravo. No me interesa. No me interesa, pero sí lo he escuchado y sí. Quizás no al punto de que puedes caer muerto si eso. No. Pero estoy hablando aquí en este punto, en este punto 4 que saqué. Dios hizo juicio entre los creyentes
por mentirle al Espíritu Santo. Y es verdad. Los creyentes le mintieron al Señor y el Señor hizo juicio entre los creyentes. No sabemos cómo estaban Zafira y Ananías espiritualmente. Lo que sabemos es que Satanás hizo influencia en su corazón, en los dos, en sus corazones, y ellos pusieron en su corazón el mentirle a los apóstoles, supuestamente, sin entender que no eran los apóstoles. Ahora, de ninguna manera podemos estar enseñando por ahí. No, es que yo soy el líder y si tú me mientes a mí, vas a tener consecuencias. Yo no sé, puede que las tenga, puede que no sé. Pero eso no va a ser mi enseñanza. Mi enseñanza va a ser a que la gente siga al Señor. La enseñanza principal de aquí es no le mienta al Espíritu Santo. No se debe hacer. Porque además Dios no puede ser burlado. ¿Cómo usted y yo vamos a pensar que vamos a mentirle al Señor y nos vamos a salir con la nuestra? Ya agarré al Señor, ya nadie me vio. Me robé tanto, pero nadie lo vio. Entonces, esta razón por la cual, esta última razón por la cual se hacen este tipo de cosas, está bien dura, pero sí lo voy a decir. Sí lo voy a decir. Porque puede ser que no conozcan, que no sepan bien cómo manejar la palabra de Dios los que hacen esto. Pero hay algunos que no es porque no sepan, sino la razón es porque quieren controlar al pueblo del Señor. No es saludable. Ahí no va a salir una iglesia buena. Yo soy un pastor que lo que está es empezando nada más un ministerio. No tengo nada de qué gloriarme. Nadita. Cero gloria. Más bien, todo lo contrario. Lo que tengo es la iglesia más pequeña que usted puede imaginarse. Pero sí le voy a decir una cosa. Si usted cree que las cosas vienen por tener usted el dominio sobre la gente, sobre todo a esa escala, le voy a decir algo. Tenga miedo si su iglesia crece. Porque ese tipo de iglesia que va a crecer ahí, lo menos que puedo decir es que no va a ser nada saludable espiritualmente. Porque usted va a tener un montón de personas ahí sentadas que le tienen miedo a usted. Eso es una razón equivocada para hacer eso. Una razón equivocada. No se debe hacer crecer un ministerio. No, el ministerio se hace crecer para bendecir a la gente. Para extender el reino del Señor. ¿Acaso, si volvemos al capítulo 1, no fue eso lo que Jesús dijo? Y lo que dijo en Mateo 28. Que me serán testigos en todo el mundo. Simplemente lo que quiere Dios es eso, salvar gente. Es traer gente, no solo salvarla, sino que crezcan espiritualmente. Y que sean ellos los que multipliquen su reino. Y que después, esa visión que dice Juan, que de verdad podamos verla, ¿verdad? La visión de Juan en Apocalipsis, que gente de toda tribu, lengua y nación adorando al Señor, eso es lo que Él quiere. Pero ustedes y yo podemos entender que eso no se logra manipulando a la gente. No, es que usted me tiene que obedecer a mí porque si no hay consecuencias. Bueno, y eso puede ser verdad. Si no se sigue el orden de la iglesia que el Señor ha puesto, puede haber consecuencias. Pero usted es libre de hacer lo que usted quiere. Yo no puedo amenazarlo a usted. No, es que le va a pasar tal cosa, no, hombre. Es más, quizá el Señor no hace nada de ese tipo, siquiera. Nada como eso. ¿Qué puede hacer el Señor? Que usted va a llevar una vida espiritual bien triste. ¿Por qué? Porque usted no entra entre las reglas de un ministerio, según el Señor lo puso aquí en la Biblia. No hay orden en su vida espiritual. O sea, el Señor no puede bendecir una cosa desordenada espiritualmente. Eso sí, va a experimentar mucha tristeza espiritual. Pero este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas, no. Así que cuando enseñemos a las personas, enseñémosles esto también. Enseñémosles a leer todo el pasaje. Enseñémosles a leer varios pasajes que traten de lo mismo. Enseñémosles a ser bien cuidadosos en cómo leemos el pasaje. Y enseñémosles a no manipular al pueblo de Dios. A no querer ser los jefes nosotros del pueblo del Señor. Yo creo que así crece más el ministerio. Así Dios bendice más, yo creo. Le da a uno la posibilidad de bendecir a otras personas.
sino cuando uno sabe este tipo de cosas y dispone su corazón también a hacer lo bueno, ¿verdad? Y no deja que el enemigo entre tampoco. Esa es otra cosa. ¿Eh? Entonces, glorifiquemos a Dios en todo. Es la oración que escribí como conclusión. Glorifiquemos a Dios en todo. Pidamos la guía de su Espíritu para entender la Biblia y extendamos el Evangelio como Jesús nos encomendó. Creo que esa es la obra que nosotros debemos hacer. Y estudiar la palabra cada vez más, pero no llenarnos de conocimiento sin crecer espiritualmente. Por cierto, eso es entre paréntesis. Eso no era parte de la enseñanza, pero sí ahora me parece que viene el tema. Crecer mucho en el conocimiento de la palabra sin estar creciendo espiritualmente es lo más peligroso que usted pueda ver, porque usted no va a poder interpretar bien eso. Usted no va a usar bien esa palabra, porque espiritualmente usted está así, y en conocimiento de la palabra usted está así, lleno, sí. Pero la forma en que usted interpreta y maneja esa palabra que usted conoce, usted es un peligro para el pueblo de Dios. Más bien un peligro para el pueblo de Dios. Así que mucho cuidado también, mucha reverencia ante el Señor. Recuerde que la palabra es de Dios. Él es el jefe. Él es el jefe. Y es el Espíritu el que nos ayuda a interpretarla, a usarla, a todo. Y el que nos da el crecimiento también. Así que vamos a pedir nosotros este tipo de cosas. Y vamos a hacer de bendición a otras personas. Y vamos a esperar que sea el Señor el que haga la obra. ¿Right? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú el que hace la obra. Y ayúdanos, Padre, a ser instrumentos tuyos. A tener paz en nuestros corazones a la hora de hacer el ministerio. A la hora de bendecir a otra persona. Ayúdanos siempre a orar por esas personas. A dejarlo todo en tus manos. Pero también a estar dispuestos nosotros a ser instrumentos. A ayudar, a dar el paso de fe nosotros y hablarle a las personas. Pero ni queriendo manipular a nadie, ni queriendo ser los jefes de nadie, sino queriendo bendecir, Señor, bendecir a otras personas. Ayúdanos a respetar también los deseos de las personas. El que nos diga, no quiero saber nada de eso, ayúdanos, Señor, a entender que en ese momento quizás no está listo. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de nosotros también. Porque ya tuviste esa misericordia de traernos a ti. Pero ahora también ten esa misericordia, esa gracia, Señor, de hacernos crecer para poder ser capaces de ayudar a otras personas. No solamente andar nosotros contigo, sino que entender que parte del andar contigo es ayudar a otros a crecer. Ayúdanos, Señor, y te damos tantas gracias por todo, Señor. Ayúdanos a entender mejor tu palabra cada día. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Danos mucha paz, mucha bendición en todos los sentidos. Y que nosotros tengamos, Señor, que tengamos una semana buena, Señor. Que tengamos una semana buena, lo mismo física que espiritualmente. Nosotros, nuestra familia, lo que conocemos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.